Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Primera de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino que mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, Señor, un día nuevo, Señor, que nos has permitido vivir, Señor, que nos has permitido, Señor, venir a congregarnos, Señor, y estar reunidos en tu nombre, Señor, para conocer un poco más de ti, Señor. Y así, Señor, cada vez que venimos, Señor, y así nuestra vida entera, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, tanto la de venir, Señor, como la de nuestra vida, Señor. Es una oportunidad, Señor, para conocerte, Señor. Te damos gracias por este momento, Señor. Te pido, Señor, que seas tú usándome, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Que no me desvíe, Señor, en lo que yo diga, Señor, y que no sean mis palabras, Señor, sino las tuyas, Señor, y que seas tú, Señor, en el corazón, Señor, de cada uno de los que están acá, Señor, y que esta palabra, Señor, entre al corazón, Señor, y se quede ahí, Señor, y en nuestro espíritu, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hace ya más de un año tuve la oportunidad de estar predicando acá frente a ustedes. De pronto alguno de ustedes se acordará de esa predicación. A mí se me hace un poquito increíble que ya haya pasado un año. Esa vez estuvimos nosotros hablando sobre el arrepentimiento y la predicación de Juan el Bautista. Entonces nosotros íbamos por allá, Mateo 3, del 1 al 2, y cuando decía que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros veíamos cómo la predicación de Juan el Bautista era justamente esa, el arrepentimiento. Arrepiéntanse.
Y después vamos juntos a Isaías, capítulo 40, del versículo 3 al versículo 8. Aquí encontramos una profecía de Isaías con respecto a Juan, y dice qué es lo que Juan iba a predicar. Lo voy a leer yo, dice: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Entonces esa vez nosotros entendíamos que ese arrepentimiento, eso que predicaba Juan, arrepiéntanse, arrepiéntanse, era esto que nos está diciendo acá Isaías, que nuestra gloria es totalmente pasajera, que nosotros somos como hierba. Ese es el arrepentimiento, que nosotros entendamos eso, que entendamos nuestra verdadera condición frente a lo que es Dios en realidad, que nosotros no somos como Él, su palabra permanece para siempre, la de nosotros no, la de nosotros es temporal, se acaba, como nuestra vida, y nuestra gloria es así, fugaz. Ese es el arrepentimiento. Nosotros cuando vamos por nuestros caminos antes de creer en Jesús, nosotros nos arrepentimos primero, nosotros reconocimos la condición en la que estábamos, que nuestros caminos no son suficientes comparados a los de Dios. Entonces, bueno, eso estábamos aprendiendo esa vez. Y además de eso, nos íbamos por allá a Apocalipsis y veíamos pues, del ángel que le habla a las iglesias, y veíamos cómo siempre llamaba al arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento no es únicamente para los que no creen. El arrepentimiento también es para nosotros como iglesia. Es decir, nosotros debemos mantenernos siempre arrepentidos. Así se llamaba la prédica, manténgase arrepentido. Bueno, y ustedes dirán, ¿por qué este contexto? ¿No? Es una prédica de hace un año, ya pasó. Pero es porque esta predicación del día de hoy es como una continuación de esa prédica. Un poquito extraño una continuación de una prédica después de más de un año, ¿no? Pero es algo que es bueno que revisemos. Vamos a la palabra, vamos a Lucas 15 y vamos a leer, bueno, no lo leamos completo, pero del versículo 11 al versículo 32 encontramos la parábola del hijo pródigo. Seguramente algunos de ustedes la conocen, la han escuchado, o yo creo que la gran mayoría la han escuchado, pero igual más o menos un contexto. Hay un padre que tiene 2 hijos y uno de ellos le dice, dame mi herencia. El padre accede, le da la herencia, y el hijo, bueno, vende lo que el padre le da y decide ir a gastárselo, y se va de la casa de su padre y va y se lo gasta. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El 17 también, por favor. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Bien. Y en el versículo 18 hay una decisión, un cambio en este hijo pródigo. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré,
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. La pregunta es, ¿el hijo pródigo se arrepintió? Bien, entonces vemos un ejemplo de arrepentimiento. Pero lo más interesante de esta historia, bueno, esto también es interesante, ¿no? Pero lo mejor viene después. Lo mejor viene después. Vamos al versículo 22. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Ya el hijo había regresado, ¿no? Y el padre lo había abrazado y lo había recibido. Y vestidle, y pon un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. O sea, una gran alegría de este padre que estaba recibiendo a su hijo. ¿Qué tuvo que hacer el hijo? ¿Qué pasó en el intermedio de estos dos momentos que acabamos de leer? El hijo había cogido sus caminos y llegó a un punto en el que reconoció su condición, todo lo que había hecho. Dijo, como diciendo, ¿por qué llegué hasta acá? ¿Por qué llegué hasta acá? Y llegó a una condición que deseaba la comida de los cerdos. Y reconoció, tuvo que llegar hasta ese punto para que él reconociera que sus caminos no eran buenos. Es decir, se arrepintió. Pero hay una cosa que pasó en el intermedio. Él tenía alternativas. Él, al haberse arrepentido, pudo haber hecho cosas diferentes. Hay una cosa que él pudo haber hecho. Por ejemplo, él pudo haberse quedado ahí. Pudo haber dicho, es que yo sí soy. Y pudo haberse quedado cuidando cerdos e incluso hasta comiéndose la comida de los cerdos. Tenía otra opción, por ejemplo. No vemos esas opciones como se hubieran desarrollado, ¿no? Porque él no las tomó. Pero tenía otra opción. Pudo haberse buscado otro trabajo. Ya no cuido cerdos, cuido, caballos. Y de pronto la comida de los caballos es mejor. Y pudo haber cambiado de trabajo y, bueno, esto es un poquito mejor. Pero esas no fueron las alternativas que él tomó. La alternativa que él tomó es darse la vuelta y por ese camino ir al Padre. ¿Qué fue lo que trajo alegría? ¿Qué fue lo que trajo fiesta en esta lectura que hicimos? ¿Fue el arrepentimiento? ¿Acaso fue el arrepentimiento lo que trajo alegría al Padre? No, ¿cierto? No fue el arrepentimiento. Porque si él solamente se hubiera mantenido arrepentido, pues ahí se quedaba. Lo que trajo alegría al Padre es que él, por ese camino, volvió a él. El hijo había vuelto, el que estaba perdido, volvió al Padre. Entonces el arrepentimiento no es suficiente. No es suficiente. Que nosotros estemos arrepentidos no es suficiente. Nos hace falta una cosa. Es importante, ojo, tampoco es que entonces yo no me arrepiento. No, es importante, pero no es suficiente. ¿Qué es lo importante del arrepentimiento? ¿Para qué sirve? Lo importante es que de esta historia es que nosotros volvamos a Dios, que volvamos al Padre. Si no nos dirige al Padre, pues ese arrepentimiento fue inútil. Y vemos en el versículo 19. ¿Cuál era el pensamiento del hijo pródigo? ¿Qué era lo que él pensaba que se merecía del Padre? Él decía que no era digno, pero ¿qué pensaba él? ¿Cómo lo iba a tratar el Padre? ¿Cómo lo iba a recibir el Padre? Que lo recibiera como un ¿qué?
como un jornalero, como un siervo. ¿Y así lo recibió el Padre? ¿Cuál era la idea que él tenía de su Padre? Castigador, bondadoso, misericordioso. Él tenía una idea equivocada de su Padre, cómo en realidad era su Padre. Ya vamos a ver por qué eso es importante. Y a nosotros, digamos que nos pasa algo parecido. Nosotros en la vida vamos por nuestros caminos antes de creer en Jesús y nos damos cuenta de que somos como hierba, nos damos cuenta de que esa vida que estamos llevando no sirve para nada, que no va para ningún lugar, que estamos tomando malas decisiones, que todo nos está alejando de lo que es verdaderamente importante. Y entonces nos encontramos en ese punto y tenemos así como de pronto tuvo ese hijo pródigo, opciones. Y el mundo nos ofrece a nosotros muchas opciones que pueden parecer un poquito mejores a las que nosotros teníamos en ese momento. Entonces no, es que yo estaba en vicios, en maldades, en lo que fuera. Y se nos presentan muchas opciones, muchas filosofías de este mundo, muchas religiones, muchas formas de creer, incluso muchas formas de entender al Jesús histórico. Jesús es un personaje en la historia, pero nosotros hemos escuchado muchas formas de interpretar a Jesús. Hay quienes nos dirán que Jesús no, es que Él no es el Hijo de Dios, Él es un ángel y uno de los mejores mensajeros de Dios, por ejemplo. O no, es que Jesús es un iluminado, igual que Buda, igual que Mahoma, Él es un iluminado. Y entonces el que estaba en este camino, que sabía que era malo, entonces se cambia un camino para, desde la perspectiva de él, un poquito mejor. No, este sí es el camino, es un camino mejor. Pero en realidad ese es el camino que Dios quiere que tomemos. No, el camino que Él quiere que tomemos es el camino totalmente contrario, el del regreso al Padre. Entonces nosotros lo que hacemos muchas veces acá es que nos metemos en religiones, en filosofías, en ideas ajenas y a veces en ideas propias que nosotros tenemos o nos hemos formado, como el hijo pródigo, acerca del Padre o acerca de Dios. Pero esas ideas, debemos reconocerlo, van en contra de lo que es Dios verdaderamente. Pero estábamos hablando de arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que viene después del arrepentimiento? Sí, ya sabemos, el hijo se devolvió, pero en nuestra vida, ¿qué es lo que viene después del arrepentimiento? Vamos a Marcos, capítulo 1. Bueno, ayúdame a leer el 14 y el 15, por favor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Muy bien. Entonces vean que bueno, no, casualmente no. Vean que sucede después de que Juan el Bautista es encarcelado. ¿Se acuerdan? El que decían: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y ahora el que está hablando es ¿quién? ¿Quién está hablando acá? Jesús es el que está hablando. ¿Qué es lo que nos dice Él? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Arrepentidos y ya? Bien, bien. Entonces, nosotros acá estamos entendiendo qué es lo que viene después del arrepentimiento. Definitivamente el arrepentimiento por sí solo no es suficiente. Jesús nos dice que hagamos dos cosas: arrepiéntanse y crean. ¿Y crean en qué? En el evangelio. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para, como el hijo pródigo, llegar a los brazos del Padre? ¿Arrepentirnos solamente? Entonces nosotros vemos cómo creer es justamente seguir ese camino de vuelta al Padre. Dar la vuelta completa. Vamos rápidamente a Juan 14 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Muy bien, muchas gracias. En el versículo 6 dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y antes ya nos estaba diciendo a dónde iba Jesús, a dónde iba Él, a donde el Padre, ¿cierto? Entonces Él iba como el Hijo, como pasó con el Hijo pródigo después que llegó a donde el Padre. Pues Jesús no es el Hijo pródigo. Él llegó donde el Padre, Él tenía que ir donde el Padre, pero ahora dice: y les prepararé, ¿cierto? La morada, bien. Pero nosotros estamos muchas veces es acá, en este lugar, en el lugar de nuestros caminos malos o arrepintiéndonos. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál camino? Ese que está aquí al ladito, el que me dijeron, el que escuché que Jesús es el iluminado de no sé qué, o incluso algo totalmente diferente que ni siquiera me habla de Jesús. No, el camino, Él es el camino al Padre, es decir, este camino que recorre en la parábola el Hijo pródigo, ese es Jesús. Pero no se queda ahí, en el versículo 7 dice también algo clave. ¿Cómo hacemos nosotros para conocer al Padre? Conociendo al Hijo, dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En Juan 1:12, un versículo muy famoso dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces esa relación que nosotros tenemos con Dios como Padre es única y exclusivamente a través de ese camino, del Hijo, de Jesús. Pero hay una palabra clave que está mencionando acá. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer respecto al Hijo, respecto a Jesús? ¿Qué es ese camino? ¿Qué es recorrer ese camino? Es lo que dice en el versículo 7. Si me conocieseis, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros respecto a Jesús? Conocerlo. ¿A cuál Jesús? ¿Alguno de esos otros caminos que se presentan, que mencionan a Jesús? Pues hay un Jesús verdadero. Hay un Jesús que es el Jesús verdadero. No el que nosotros nos encontramos por ahí en otros lados. Al Jesús que nosotros encontramos a través de sus mismas palabras. Ese es el Jesús verdadero. Entonces nosotros definitivamente primero debemos conocer al Hijo. Y esto lo vemos también en la historia de lo que hablábamos del arrepentimiento de Juan el Bautista. En Mateo 3, entre el 11 y el 17, Juan el Bautista dice: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno después de mí que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, hasta incluso como sucedieron los hechos en la historia de Jesús, vemos cómo el arrepentimiento es primero, nosotros reconocemos, pero después nosotros creemos, viene uno después de mí, pero no solamente creemos y ya, sino que hay un proceso de conocer. Ellos pudieron ver a Jesús y lo pudieron escuchar y pudieron conocerlo. De igual forma nosotros, ahora nosotros podemos conocer a Jesús a través de su palabra
también a través de la iglesia, del ejemplo de la iglesia, del ejemplo de los cristianos, o esa es la idea, y podemos nosotros conocer al Jesús que es verdadero, a ese camino verdadero, no a cualquier otro. Bueno, ahí sí, como dice el pastor Diego, esa era la introducción, ahora sí la prédica. En el capítulo de Primera de Juan que leímos al principio, que es Primera de Juan 5, vamos allá y no lo pierdan porque creo que vamos a volver allá un par de veces. Primera de Juan, capítulo 5. Leamos el último versículo, el 21. Dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y así termina. ¿Estaba hablando antes de los ídolos? Estaba hablando era de Jesús. Y estaba hablando en el versículo 20 que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y está hablando específicamente de Jesús. Y al final nos dice: hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué tiene que ver esto? Es que nosotros tenemos un Jesús verdadero, un camino que es verdadero. Pero nosotros, ¿qué pasa con nuestros caminos? Sí, nos arrepentimos y a veces hasta nos damos golpes de pecho y sí, por mi culpa, y es que yo soy muy malo, sí. Pero estando en ese arrepentimiento a veces tomamos unas decisiones en las que no nos estamos guardando de los ídolos. Nosotros cuando nos dicen ídolos, entonces nosotros pensamos así, esas imágenes a las que la gente se le postra, y no, yo de eso no tengo. Yo en mi casa hasta hice a mi mamá que votara el que tenía, ¿sí? Entonces no, eso yo no sufro de eso. Pero el problema de los ídolos no es exclusivamente el que nosotros podemos ver, no es simplemente la construcción hecha por manos humanas, sino la construcción hecha por manos humanas, o más bien por la mente humana. Esos ídolos, el lugar que nosotros le hemos dado a esas otras cosas que no son el Jesús verdadero, desde nuestra mente, con las ideas que nosotros tenemos y en nuestro corazón. Como le estaba pasando al hijo pródigo, que afortunadamente volvió por el camino que era. Pero ¿qué estaba pasando en la mente del hijo pródigo? ¿Cómo era el padre para él? ¿Cómo lo iba a tratar el padre? ¿Lo iba a tratar mal? ¿Le iba a dar un lugar de siervo? ¿Eso hizo el padre? No. Hizo fiesta, le dio lo mejor, mató al mejor animal para él, celebró. Tanto que, bueno, no vamos a hablar hoy de eso, tanto que al hermano le dio como envidia. Bien. Entonces vean que nosotros tendemos a hacernos una idea equivocada de lo que es Dios. Pero hoy aprendemos cómo, para conocer al Padre, ¿a quién tenemos que conocer? Al Hijo. Pues a nosotros nos puede pasar lo mismo con el Hijo. Conocerlo mal, conocerlo equivocadamente. Cuando nosotros lo conocemos equivocadamente, pues nosotros no estamos conociendo al Jesús verdadero. Y entonces nosotros mezclamos una cosa con otra y hacemos mezcla de ideas y ubicamos a ese Jesús que nosotros nos inventamos, le damos cierto lugar en nuestro corazón. ¿Tenemos ídolos o no tenemos ídolos? Algunas veces sí tenemos ídolos. Y nosotros tenemos que entender eso para arrepentirnos nuevamente y ahora sí, voy por el camino verdadero. ¿Cómo hago para ir por el camino verdadero? Ya lo vimos. Conociendo al verdadero Jesús. Entonces la clave es justamente eso, que entendamos eso. ¿Conocemos al verdadero Jesús? Vamos a ver el día de hoy 4 facetas, hay muchas más. Jesús es mucho más que lo que vamos a ver hoy, y en esas 4 no vamos a profundizar, ya saben, por temas de tiempo. Pero vamos a ver 4 cosas sobre Jesús
y vamos a compararlo. La idea es que nosotros lo comparemos con las ideas que nosotros podemos tener sobre Jesús. ¿Será que estamos teniendo una idea equivocada sobre Jesús? ¿Estamos siguiendo un Jesús que no es el verdadero? Pregunta para todos. O más bien una actividad, un ejercicio. La invitación es que cada uno de ustedes piense en el mejor amigo que usted tenga en esta tierra, con el que hablen, con el que les guste salir, con el que les guste encontrarse, con el que les guste pasar tiempo, alguna amistad que ustedes recuerden. ¿Listo? ¿Ya lo tienen en mente? Siempre hay alguien así, siempre hay un mejor amigo en esta tierra. Vamos a Juan 15 y vamos a leer del versículo 13 al 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Muy bien. Entonces, pregunta, de ese amigo en el que ustedes pensaron cuando les hice ahorita la pregunta, una pregunta clave, ¿ese amigo en el que ustedes pensaron daría la vida por ustedes? ¿Alguno? ¿Será que alguno de nosotros tiene un amigo como ese? ¿De pronto? ¿Algún buen amigo? ¿No? Es que es muy difícil, pero nosotros muchas veces la idea que tenemos de amigo, nosotros nos dicen, uy, un amigo, ¿y cuál amigo? Pues a mí se me ocurre es ese tipo de amigo. Nosotros tenemos muchas veces nuestras ideas puestas en las cosas de este mundo, cómo funcionan en este mundo, ¿qué hace un amigo en este mundo? ¿Qué hace un amigo en este mundo? ¿Cómo somos nosotros con los amigos de este mundo? ¿Cómo nos comportamos con ellos? Y nosotros muchas veces lo que hacemos es trasladar esas opiniones que nosotros tenemos, esos conocimientos que nosotros tenemos, y las mezclamos con la imagen del Jesús verdadero. Porque como a mí me dijeron que Jesús era un amigo, ¿y cómo es ese amigo? ¿Qué tipo de amigo es? ¿Un amigo como el que nosotros pensamos ahorita? ¿Que no daría la vida por nosotros? ¿Será Jesús un amigo como ese? ¿Jesús daría la vida por nosotros? No. Jesús no daría la vida por nosotros. Jesús ya dio la vida por nosotros. Jesús ya dio la vida por nosotros. ¿Diferencia fundamental? Sí, pero puede que nosotros estemos entendiendo mal la idea de amigo. Es más, nosotros deberíamos hacer el proceso contrario, no equiparar a Jesús a nuestros amigos, sino más bien a nuestros amigos medirlos, oiga, ¿qué tan buenos amigos tengo yo? ¿Se parecen a Jesús? De pronto no mucho. Entonces, pues digamos que hay cuestiones que nosotros estamos acá viendo sobre Jesús y nos genera como esa duda, porque son términos que nosotros podemos reconocer fácilmente. ¿Quién no conoce el término amigo? Lo vivimos todos los días, ¿cierto? Pero lo que acabamos de leer no se queda solamente ahí. Vemos que la otra pregunta que nos plantea este texto no es solamente si conocemos a ese Jesús como amigo, sino la pregunta también es, ¿somos nosotros amigos de Jesús? Si nosotros fuéramos amigos de Jesús, ¿qué debemos hacer? Según lo que leímos. ¿Qué debemos hacer? Juan 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos, está hablando Jesús. ¿Sí qué? Si hacemos lo que Él nos manda. Otra vez, en ese amigo que ustedes pensaron, ¿ustedes hacen lo que Él dice? A veces, ¿no?
que me invita, como le decía a la mamá a uno cuando niño, entonces porque su amigo se bota por la ventana, entonces usted también se va a botar por la ventana. Entonces a veces nosotros con los amigos de este mundo, sí hacemos eso, les hacemos caso, ¿no? Les llevamos la idea. Pero con Jesús, no, porque es que yo sé que los amigos, porque estamos trasladando la idea de amigo que nosotros tenemos de este mundo a Jesús. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en ese caso? Estamos construyendo un ídolo en nuestro corazón, un Jesús totalmente diferente al Jesús verdadero. Este Jesús, el Jesús verdadero que predicamos acá y que encontramos en la palabra, no es un amigo como los de este mundo, no es un amigo que, como a veces los amigos de este mundo, que nos ayudan a seguir pecando. No, sino que por el contrario es un amigo que murió para que nuestro pecado fuera perdonado. ¿Debemos obedecer a nuestros amigos de este mundo? No. Bueno, si son muy buenos, de pronto podemos ponerles atención a sus consejos. Pero no debemos obedecer a los amigos de este mundo. ¿Por qué? ¿Son perfectos nuestros amigos de este mundo? Fallan, nos llevan al mal. En cambio Jesús, ese es un buen amigo. Es el único amigo al que vale la pena obedecer. Porque vean que dice, los llamo amigos, ¿y qué? Si obedecen mis mandamientos. Es decir, les está diciendo, oiga, yo soy su amigo, pero ¿ustedes qué tienen que hacer? Obedecer. Ese es un amigo diferente, no es el amigo como el que nosotros encontramos aquí, es uno que sí vale la pena obedecer. Bueno, segunda faceta. Levanten la mano las mujeres casadas. Bien, hay hartas. Ahora levanten la mano los esposos, los hombres. Bien. Ahora ya hay unos nuevos recién casados que se dieron el lujo de levantar la mano. Bien. Y ahora levanten la mano los que están solteros. Bien, sí. Eso. Sí, bien. El grito y todo eso sirvió para que yo pareciera más como el DJ de... Levanten la mano las solteras, no. Bueno. ¿Qué imagen, piensen las esposas, cómo es su esposo con ustedes? Hay algunas que hicieron buena cara y hay otras que más o menos, ¿sí? Ahora los esposos piensen cómo son ustedes con su esposa. ¿Bien? ¿Todo full? ¿Bien? ¿Súper? Hay unos que no tanto, posiblemente. No les estoy leyendo las caras, no se preocupen, pero hay algunos que no tanto, o más bien, todos en realidad, no tanto. Hay cosas en las que fallamos, pero aún los solteros tienen una imagen de lo que es ser esposo. Lo han visto en sus familias, sus papás, un conocido, lo han visto, conocen eso. En las noticias, no, que no salgamos en las noticias. Bueno. Vamos a Efesios 5, del versículo 22 al 27. El que lo tenga, por favor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bien, súper bien. Entonces nosotros aquí estamos viendo el ejemplo, ya no de la idea que nosotros tenemos de un esposo, sino del verdadero, del ejemplo perfecto como esposo. Es un ejemplo perfecto. Ahí sí, como dice el dicho, cada uno habla de cómo le fue en el baile, ¿no? Entonces ahorita algunas caras como más, ¿sí? Pero también nos pasa con la imagen que nosotros nos hacemos de Jesús como esposo. Habrá mujeres que a uno le dirá, no, es que Jesús es el esposo. Y la mujer dirá, uy, no, otro, ¿cierto? Pero en realidad no es eso. Es que Jesús es el ejemplo perfecto de esposo. Si nosotros entendiéramos verdaderamente a Jesús como esposo, someternos a un esposo como Jesús. Pero al esposo que tienen en esta tierra no. Nos pasa eso, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos acá? Porque tenemos una mala imagen de lo que es ser un esposo. ¿Cómo le voy a someterme a este si es que es de tal forma, si es que es de tal otra? ¿Pero Jesús es así? No. Jesús sí es un esposo perfecto, fiel, bueno, amoroso. Él sí, pero aún así, acá lo que nos está diciendo es que nuestra responsabilidad de las esposas hacia sus esposos es que sean como la iglesia debe ser hacia Cristo. No se queda ahí, ¿no? También la responsabilidad de los esposos hacia las esposas, de cómo deben amarlas. Pero ese debe ser el orden. No nosotros comparar a Jesús como lo son los esposos, sino comparar a los esposos como es Jesús. Pero no estamos hablando de eso, no estamos hablando de nuestro comportamiento acá, sino estamos hablando de entender cómo es el Jesús verdadero. Jesús es un ejemplo perfecto de esposo. ¿Podemos confiar en la fidelidad de Jesús? De nuestros esposos y de nuestras esposas, espero que también. Y en su amor, hay una característica que leímos ahorita sobre Jesús y es que Él nos perfecciona, Él nos está limpiando para presentarnos a Él mismo. La idea es que los esposos hagamos eso, pero acá nos está mostrando ese ejemplo perfecto. ¿Podemos sujetarnos a ese esposo? Si lo conocemos verdaderamente, si conocemos al verdadero Jesús, sí. Porque si conocemos a un Jesús que uno dice, ¿será que falla? ¿Será que no falla? Porque como no es Dios, sino que es como de pronto un ángel. Los ángeles yo creo que pueden fallar. ¿Nos sujetamos a ese Jesús? No. Pero si entendemos que Jesús es el verdadero, el camino al Padre, a ese Jesús sí. Al Jesús que es fiel, al Jesús que es el ejemplo perfecto de esposo. El esposo que nos sustenta, como decía ahorita en el versículo 29. Un esposo que sustenta a su iglesia en todo sentido. No piensen solo en plata. Que sustenta a su iglesia en todo sentido. En todo sentido. 3. ¿Qué piensan? Tercer punto, tercera faceta. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra sacerdote? ¿Tenemos un ejemplo de sacerdote actualmente? De nuestra vida cotidiana, ¿no? Todos gritan Jesús, no. ¿De nuestra vida cotidiana? ¿Lo tenemos? De pronto hemos tenido contacto con algún sacerdote. Sí. Actualmente, y el pastor Diego lo explicaba hace 8 días en la prédica, en las iglesias, y así funcionaba, digamos, en la iglesia primitiva, pues eran nombrados obispos y cumplían esa labor como sacerdotes, cumplían esa labor
dentro de la iglesia. Y el pastor Diego decía que pues él tiene ese papel dentro de la iglesia. Y nosotros muchas veces lo que hacemos es trasladar esos valores de esas personas que nosotros reconocemos como sacerdotes a Jesús, tengan la opinión que tengan del sacerdote que haya sido puesto, del obispo que haya sido puesto en X o Y iglesia. O también tenemos la idea de la religión tradicional colombiana. Buena o mala imagen que nosotros tengamos de ese puesto. Y nos pasa exactamente lo mismo. Veamos el ejemplo perfecto. Vamos a Hebreos 4 y vamos a leer el versículo 14 y 16, Hebreos 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Bien. Entonces acá nos pone el ejemplo perfecto de sacerdote. Nosotros muchas veces tenemos una idea equivocada de sacerdote. Un sacerdote muchas veces que es lejano, o muchas veces, bueno, hay unos que son más cercanos, dependiendo del pueblo, ¿no? Dependiendo la iglesia. Hay unos que son mucho más cercanos y otros que son más lejanos, pero comúnmente es un sacerdote al que yo me le tengo que acercar. De pronto pensamos en la religión tradicional y sí, efectivamente es así, al que yo tengo que ir, que me le tengo que confesar, que tengo que ir a donde él está. Y nos pasa a nosotros igual, es que yo le tengo que contar una cosa al pastor, se me fue, no lo alcancé a agarrar, se me fue. A veces pasa eso, ¿no? Para que el pastor ore por mí. Y tenemos esa idea del sacerdote al cual nosotros nos debemos acercar. Pero acá nosotros estamos viendo un sacerdote que se acercó a nosotros, que hizo todo, que la distancia más grande, no física, ¿no? Pero la distancia más grande la recorrió, que siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se rebajó. ¿En dónde vemos acá que se rebajó? En este texto nosotros lo estamos viendo porque dice que Él versículo 15. Se me perdió. Ok, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue ¿qué? Tentado en todo, según nuestra semejanza. Diferencia crucial con los sacerdotes que nosotros encontramos en esta tierra. ¿Cometen pecado? Sí. El Jesús verdadero, no otros que hemos escuchado por ahí, el Jesús verdadero es un sacerdote perfecto, que habiendo estado acá en la condición que todos nosotros tenemos, no pecó. Ese camino es directo al Padre. Él no tuvo eso, él no tuvo pecado. ¿Tiene la capacidad de compadecerse de nosotros? ¿Nos conoce? Es que ni siquiera en las congregaciones más pequeñas, una persona que está puesta como sacerdote o como obispo dentro de una congregación, es muy difícil conocerlos a cada uno, es muy difícil. De pronto el más pilo se sabe el nombre de todos, pero conocerlos, no. Este sacerdote sí, Jesús sí nos conoce nuestra debilidad, la vivió él mismo. La que cada uno tenga, la conoce directamente y tiene la capacidad de compadecerse. Los sacerdotes de este mundo, algunas veces, los mejores sí,
pero comúnmente no. Este sacerdote es un sacerdote diferente. Ese es el camino verdadero al Padre. Y lo bueno es que al ser así, ¿qué podemos hacer con él? Con respecto a nosotros a ese sacerdote, de lejitos, porque es que se va a dar cuenta que es que yo estoy en tal cosa y tal otra, o solamente a raticos, o hoy está y mañana no. A veces también pasa eso con los sacerdotes, no, lo cambiaron de pueblo, lo cambiaron de zona, lo cambiaron de congregación, o se le terminó la vida y hasta ahí llegó mi contacto con el sacerdote. Este no, es un sacerdote eterno, lo leíamos en el Salmo, ¿cierto? Lo leíamos en el Salmo, para siempre, para siempre. Es un sacerdote para siempre. Entonces a él nos podemos acercar siempre, siempre. Con duda, ¿será? Nos acercamos a él, ¿y será que me va a hacer algo? Si lo hacemos así, nos estamos pareciendo al hijo pródigo, que ¿qué pensó él? Va a ser malo conmigo. Este es un sacerdote que no es así, no es malo, sino que nos podemos acercar a él con confianza, sin dudar, siempre. Cuarto y último punto. Cuarta y última faceta. Esta posiblemente es la más lejana a nuestra cultura, a lo que nosotros conocemos. Y es la palabra rey. ¿Tenemos algún rey en Colombia? El de los condimentos, de pronto, de resto no más, ¿cierto? El jabón, no más. No tenemos más sino eso. Entonces, rey, ¿cuál rey? ¿Cuál rey? Entonces nosotros vamos y pensamos, el de España, ¿cierto? La madre patria, el de España, o el de Inglaterra, la monarquía, ¿cierto? ¿Qué opinión tenemos de esos reyes? Viven del pueblo, no hacen nada, ¿cierto? Y unos son malos, o históricamente sus familias fueron malas. Bueno, esa es la imagen que tenemos. Yo también me ponía a pensar en esto, ¿yo qué imagen tengo de un rey? Yo no tengo tanto eso porque no me interesan esos temas de monarquías y cosas de esas. Pero entonces sí veo muchas películas y muchas series. ¿Qué imagen tengo de rey? No, pues los de Disney. El gordito bonachón, ¿cierto? Como torpe o a veces con intenciones malvadas. O otros por ahí de, por ejemplo, Juego de Tronos. ¿Cómo son esos reyes? Malvados, despiadados, se traicionan entre ellos. Al que está en el trono allá de hierro, el principal, los demás buscan cómo tumbarlo y lo logran tumbar. No, bueno, spoiler, no más spoiler. Pero este rey, ¿será que es así? ¿Será que es como esos que nosotros tenemos en nuestro imaginario? Pues nosotros nos pasa lo mismo muchas veces. Le damos esas características de Dios y nos imaginamos un señor regordeto y bonachón, o malvado y fuerte, ¿sí? O lo suficientemente débil y que toma malas decisiones como para que alguien lo pueda traicionar y derrocarlo. Vamos a Apocalipsis 17 y vamos a leer un único versículo, 14. Está hablando en Apocalipsis de el enfrentamiento de Jesús con la bestia. Sí. Leamos el versículo 14, el que lo tenga por favor, que nos ayude a leerlo. Estos combatirán contra el Cordero, pero porque es Señor de señores y Rey de reyes, el Cordero los vencerá. También los llamados y escogidos y fieles que son con él están y lo harán. Bien. Es un rey que aunque noble, ¿cierto? No de nobleza hablando de monarquía, no. Noble, como un cordero, que de esa forma murió en la cruz, ¿no? Como un cordero,
¿Es traicionado y pierde como los reyes de este mundo? No, es un cordero que vence. Esa es la característica de este rey. ¿Y es un rey sobre un reino pequeñito? Es rey de reyes. Reina sobre absolutamente todo. ¿Y sobre nosotros? Por eso nosotros oramos, venga a nosotros tu reino. Es decir, que Él reine también sobre nosotros, que sea rey sobre nosotros. Eso lo oramos y lo repetimos, pero la idea es que como conocemos a este rey que tiene esas características, el verdadero rey, pues nosotros le demos ese lugar en nuestro corazón, no como el lugar que le daríamos a estos reyes. Otra imagen que a mí se me veía a la mente de esos reyes es que cuando los reyes en esas películas medievales, viene el rey y todos se arreglaban y todos el que estaba haciendo mal les escondía. ¿Será que nosotros somos así con Dios? Que cuando nosotros tenemos un llamado de atención, que cuando vemos en su palabra, entonces ahora sí llame esto, y se va el rey, otra vez todos sacan de las cantinas los estos, ¿sí? Muchas veces nosotros nos comportamos así con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una idea equivocada de Dios, y esa idea equivocada de Jesús como rey la hemos puesto como un ídolo en el corazón. ¿Qué debemos hacer nosotros con ese Dios? ¿Qué le damos nosotros a ese Dios? Un rey como esos que nosotros vemos, ¿no? O que tenemos en nuestra mente, ¿recibe fidelidad? ¿Lo han visto? Sí. Muchas veces por obligación, y solamente de los que tienen por ahí cerquita, y ni siquiera eso. Por miedo, pero apenas pueden, lo traicionan. Son reyes que no merecen fidelidad, o que les dan su fidelidad a raticos, mientras nos está viendo. ¿Dios nos está viendo? Entonces vean que es un rey muy diferente. Él es bondadoso, pero no es tonto como de pronto los que nosotros tenemos en mente, los de Disney. Es un rey vencedor, no es un rey vencido. No lo es. Y además es bondadoso con nosotros. Ahorita cuando estábamos leyendo Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 14 y 15 decíamos que si nosotros le pedimos en su voluntad, Él nos oye. ¿En qué reino de este mundo, cuando un siervo o un súbdito habla, el rey le oye? Y no solamente que le oye, sino que si le piden en su voluntad, el rey oye y hace lo que dice el súbdito. ¿En qué reino del mundo pasa eso? Solamente en el reino, en estos reinos no, solamente en el reino de los cielos, solamente con el verdadero rey. Entonces es un rey que con esas características, Él sí merece nuestra total fidelidad. A ese rey nosotros no lo traicionamos, por lo menos no deberíamos. Entonces ya vimos 4 características. Digamos que Jesús tiene muchas más, 4 facetas, muchas más. Y estas mismas con mucha más profundidad de las que tratamos hoy. Pero recordemos lo que estábamos hablando un principio. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer con respecto a Jesús para llegar al Padre? Conocerlo. Nosotros debemos conocer verdaderamente a Jesús. Cuando nosotros escuchamos por primera vez sobre Jesús, tuvimos 2 opciones: que nos lo hayan contado mal y nos contaron un Jesús raro de esos que estábamos hablando ahorita. Y si nosotros creímos en ese Jesús, ¿creímos en el Evangelio como nosotros veíamos verdaderamente? No. ¿Nosotros creímos en un Jesús equivocado y ese Jesús lleva al Padre? No.
Pero si a nosotros cuando nos hablaron sobre Jesús, nos dijeron algo, aunque haya sido poquito, aunque haya sido algo mínimo, no haya sido ni siquiera 4 facetas, sino una, o cualquier detalle sobre Jesús, pero es un detalle verdadero, del verdadero Jesús, eso pudo habernos llevado a creer verdaderamente y empezar a recorrer ese camino. En Efesios 4:13 lo voy a leer, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Está hablando de la iglesia, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ojo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ojo que estamos hablando de un perfeccionamiento. Si nosotros creímos por algo verdadero, ojo, algo verdadero que nosotros conocimos de ese Jesús. Y si creímos en ese, ya conocimos, ya creímos en el verdadero. Pero es un proceso. Nosotros estamos creciendo, estamos siendo perfeccionados. Y dice acá, en ese conocimiento del Hijo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para conocer o para saber si el que conocimos fue al verdadero? Si lo conocimos verdaderamente, al que sí es, no a cualquier otro. Vamos a Primera de Juan, pero vamos al capítulo 2. Bueno, desde el 2, leámoslo desde el 2 al 5. El que lo tenga, por favor, ayúdeme a leerlo. Y Él es la proposición por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no le guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus palabras, y verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bien. Entonces nosotros en la palabra tenemos toda la enseñanza de lo que hizo Jesús. Dice como él anduvo, ¿no? Andemos como él anduvo. Obedezcamos sus mandamientos. Si nosotros decimos que lo conocemos, pero no estamos obedeciendo sus mandamientos, ¿a qué Jesús estamos siguiendo? ¿A cualquiera de estos? Porque si él fuera un verdadero rey de los buenos, de los verdaderos, pues nosotros ¿qué haríamos con ese rey? ¿Lo obedecemos? Claro. Pero si nosotros tenemos cualquier otro de estos reyes, o nos imaginamos a Jesús o pensamos en Jesús como cualquiera de estos reyes, ¿lo obedecemos? No. Por eso es que es importante que nosotros entendamos qué es lo que Él nos manda. ¿Cómo nos enseñó a nosotros? Con el ejemplo dice que andemos como Él anduvo. Lo sabemos, lo conocemos si estamos entendiendo su palabra, si estamos estudiando su palabra. Ya sabemos qué es lo que Él manda, sabemos cómo Él anduvo. Como ya sabemos cómo Él anduvo, ahora nosotros podemos andar como Él. Y ahora que estamos andando como Él, yo estoy andando como Jesús. Como me doy cuenta que estoy obedeciendo sus mandamientos, entonces me doy cuenta que voy por el camino correcto. Pero si yo yo sí sé quién es Jesús, pero lo sigue y usted se comporta como Jesús y está haciendo lo que Jesús hizo y está haciendo lo que debe hacer. No. ¿Congregarme? No. ¿Predicar? No. ¿Amar al prójimo? ¿Amar al hermano? No. ¿Perdonar? ¿Qué es eso? Entonces es porque tenemos un ídolo, tenemos un Jesús equivocado, no tenemos el Jesús verdadero. Si nosotros lo estamos obedeciendo, es porque lo estamos conociendo.
En el versículo 20 de Primera de Juan 5, que fue lo que leímos al principio. Primera de Juan 5, versículo 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Jesús ya vino? Sí. ¿Y qué nos dio? Entendimiento. ¿Podemos conocerlo? Sí podemos. Nosotros debemos tener esa confianza de que como Él ya vino y nos dejó explicado absolutamente todo, y la iglesia ayuda, que la idea es que la iglesia ayude con eso, podamos nosotros conocerlo realmente. Ya podemos hacerlo, tenemos el entendimiento, Él nos lo ha dado. Tengamos esa confianza de que en realidad podemos conocerlo, porque conociéndolo a Él, conoceremos al Padre y creeremos en Él. Y eso nos pone a nosotros en un lugar también de responsabilidad. Así como a nosotros hubo alguien que, aunque haya sido un poquito, nos enseñó el Jesús verdadero, ahora nosotros ¿qué debemos hacer? Hacer lo mismo, llevarle a otros al Jesús verdadero. ¿Al Jesús que nos contó alguien de una filosofía X? No. Si nosotros estamos haciendo eso, estamos perdidos. Nosotros debemos llevarle a los demás al Jesús verdadero. Entonces debemos estar muy atentos. Lo que decía el versículo 21 de Primera de Juan 5. Guardándonos de los ídolos, es decir, siendo cuidadosos, que no estemos haciendo de Jesús, de un Jesús X, un ídolo con características diferentes al Jesús verdadero, sino asegurándonos de que nosotros estamos en el Jesús verdadero. Si estamos obedeciendo sus mandamientos, nos daremos cuenta de que los estamos conociendo, de que lo estamos conociendo a Él. Y así podremos predicar al Jesús verdadero, al que nosotros debemos obedecerle como amigo, como al amigo que da la vida por nosotros, al que podemos someternos como el esposo que nos cuida, nos perfecciona y nos sustenta, y nos podremos acercar a Él como al sacerdote que conoce nuestra debilidad y aún así nos perdona, y darle toda la fidelidad como al Rey que tiene todo bajo su poder y nos escucha y es misericordioso con nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú lo has dejado todo claro, Señor, y nos has dado el entendimiento, Señor. Has dejado todo claro, Señor, para que podamos conocerte, Señor, y conociéndote a ti, Señor Jesús, lleguemos a los brazos del Padre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eso es lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos tuyos, Señor, que obedezcamos tus mandamientos, Señor, que así nos demos cuenta, Señor, que te estamos obedeciendo, Señor, que te estamos conociendo, Señor, que podamos obedecer tus mandamientos, Señor. Primero que los conozcamos, Señor, que entendamos, Señor, que los veamos en tu palabra, que veamos tu ejemplo, Señor, y podamos seguir tus pasos, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte verdaderamente, Señor. Quita, Señor, de nuestro camino todos esos otros Jesuses falsos, Señor. Todos esos ídolos que nosotros mismos construimos en nuestro corazón, haciendo una mala imagen de ti, Señor. O incluso, Señor, todos esos ídolos, Señor, que nosotros tenemos que ni siquiera tienen el nombre Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar todos esos ídolos de nuestro corazón, a quitar todos esos pensamientos, todas esas ideologías, todas esas cosas que nosotros tenemos en nuestro día a día, Señor, y que podamos fijarnos en el verdadero, el que tiene todo el testimonio del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has mostrado la verdad y así podemos llegar al Padre. Y también, Señor, porque nos has
permitido estar en una situación tan grave, Señor, muchas veces hasta deseando la comida de los cerdos, Señor. Y nos has dado la oportunidad de arrepentirnos, Señor. Y ese arrepentimiento, Señor, ahora, Señor, nos permite conocerte, Señor, porque hemos levantado la vista, Señor, y hubo alguien, Señor, que nos predicó sobre ti, Señor. Ayúdanos a hacer lo mismo, Señor, a seguir tus pasos, Señor, y que te conozcamos, Señor, como al verdadero, Señor. No cualquier mentira, que no creamos cualquier mentira, Señor, sino que estemos verdaderamente guardándonos, Señor, de los ídolos, que creamos en ti, Señor, y hagamos tu obra, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por todo lo que nos enseñas, Señor, y por cómo te revelas, Señor, a nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.